Hola, en el video de hoy vamos a hablar de la evaluación técnica radiológica para una radiografía de cadera pediátrica en el tamizaje por displasia de cadera. Espero te guste, quédate y analiza conmigo. No existen estudios que demuestren la exactitud diagnóstica de la radiografía de pelvis AP en el diagnóstico de la displasia de cadera. En la literatura de habla inglesa se le atribuye valor diagnóstico a partir de los 4 meses de edad. La falta de visualización de la cabeza femoral osificada y la menor osificación del acetábulo antes de los 4 meses hacen que no sea considerada en el diagnóstico inicial. Además, en muchos casos, el uso de un protector gonadal que se sobrepone a las estructuras de la pelvis ha llevado a que algunos autores se refieran a la radiografía de pelvis como un método insatisfactorio y deficiente para evaluar la displasia de cadera antes de los 4 meses. En la evaluación de la técnica, la radiografía debe ser tomada en decúbito supino, con las extremidades inferiores en extensión, paralelas y simétricas. Es imprescindible una adecuada técnica para un correcto análisis e interpretación de los hallazgos. La radiografía debe quedar simétrica, bien centrada, las alas ilíacas y los agujeros obturadores del mismo ancho, y estos últimos con predominio del largo sobre el ancho. El isquion y el pubis parten de un mismo punto. Las escotaduras ciáticas no deben estar cerradas. Las metáfisis proximales del fémur del mismo ancho y pudiendo visualizar los trocánteres menores. Los parámetros a considerar en el análisis de la radiografía de pelvis AP son los siguientes. Como número 1 encontramos la línea de Hilgenreiner, como número 2 encontramos la línea de Perkins, como número 3 encontramos la línea del techo acetabular, como número 4 encontramos el ángulo o índice acetabular. Los cuadrantes A, B, C y D corresponden a los cuadrantes de Umbridge. Very well, Mr. Cho. Chavo, leíste en inglés. Vamos a hablar del ángulo acetabular. Este parámetro es uno de los más clásicos y ampliamente utilizados, también conocido como ángulo de Hilgenreiner o índice acetabular. Se forma trazando una línea horizontal que conecta los cartílagos trirradiados uniendo los puntos más bajos de los huesos ilíacos, también conocida como la línea de Hilgenreiner o línea Y, y la línea tangente al acetábulo que une el borde más bajo del hueso ilíaco con el borde superoexterno del acetábulo. Definir y reconocer dónde marcar el borde superoexterno del acetábulo es difícil y menos preciso, ya que puede tener diferentes morfologías en la radiografía, como angular, redondo, aplanado y con forma de muesca. Esta variabilidad morfológica del borde aumenta el error de esta medición. Una técnica incorrecta en la toma de la radiografía puede ser fuente de error de esta medición. Las radiografías enderezadas o retrovertidas pueden aumentar falsamente el ángulo acetabular. Como pueden observar, aquí tenemos una radiografía de pelvis de una niña de 3 meses de edad, sin factor de riesgo, con la que se diagnosticó displasia de cadera bilateral por tener ángulos acetabulares de más de 30 grados. Técnicamente la radiografía no es óptima para el diagnóstico, porque el borde superior del pubis se proyecta por sobre el borde superior del isquion, es decir, la radiografía está enderezada o retrovertida, lo que provoca aumento de la oblicuidad del techo acetabular. La ecografía contemporánea de la misma niña muestra caderas morfológicamente normales, con ángulos de Graf conservados. Aquí encontramos otro claro ejemplo de una radiografía realizada el mismo día del mismo paciente. Encontramos una radiografía enderezada o retrovertida, lo cual aumenta falsamente el ángulo acetabular. Hay que tener en cuenta que para un traumatólogo el punto más importante en lo que basa su diagnóstico es el ángulo acetabular. Ahora pasamos a hablar de la foseta acetabular. Esta se define como la concavidad o banda esclerótica formada por la presión de la cabeza femoral en el techo acetabular. Como observan en la imagen, encontramos posiciones de las fosetas, como marcan las flechas, completamente diferentes. En la A tenemos una foseta central, cabeza femoral está estable, apoyando en el centro del techo acetabular, banda de esclerosis y concavidad en el centro del techo acetabular. Por otro lado, en la imagen B, encontramos doble foseta indicando que la cabeza femoral es inestable, banda de esclerosis y concavidad central,
más una concavidad por fuera del techo acetabular. En la imagen C encontramos una foseta excéntrica, indica que la cabeza está apoyando en el borde superoexterno del acetábulo. Banda de esclerosis excéntrica en el borde superoexterno del acetábulo sin concavidad. Hay estudios anatómicos que demuestran que el desarrollo de la cavidad acetabular depende de la presión ejercida por la cabeza femoral sobre el cartílago hialino. Ahora vamos a hablar de la osificación de la ceja cotiloidea o promontorio del acetábulo. Esto se refiere a la osificación y por tanto la morfología del borde superoexterno del acetábulo. Aunque este signo no se menciona en las guías, es ampliamente utilizado por los radiólogos para interpretar una radiografía de pelvis. La morfología angular de la ceja indica una osificación normal del comportamiento ilíaco del acetábulo. Por otro lado, si una ceja presenta una morfología tipo muesca, redonda o plana, puede sugerir una osificación incompleta o un desarrollo displásico del acetábulo. Aunque no se puede definir completamente esta condición mediante radiografías, en este punto el ultrasonido tiene ventaja, ya que además de evaluar la morfología del techo acetabular óseo y la osificación de la ceja, permite examinar el rodete cartilaginoso que aún no está osificado. Vamos ahora a pasar a hablar del núcleo osificado de la epífisis proximal del fémur. El núcleo de la cabeza femoral presenta una aparición muy variable. Puede estar presente en el 20% de los niños a los 3 meses, en el 80% a los 6 meses y en el 96% a los 9 meses y en el 100% a los 24 meses. Su aparición normal varía según el lado y también el sexo. Se considera un retraso en su aparición cuando no es visible a los 10 meses de vida. Vamos ahora a pasar a hablar del alineamiento del fémur. Existen diversas formas de corroborar el alineamiento y en conjunto el ángulo acetabular. Son los parámetros más usados y estudiados. Si el núcleo de osificación de la cabeza femoral está presente, se evaluará la posición que éste ocupa en los cuadrantes formados por el cruce de líneas de Perkins y la línea de Hilgen-Reiner. La línea de Perkins es la línea vertical que pasa por la parte más lateral del techo acetabular y es perpendicular a la línea de Hilgen-Reiner. Otro método es el arco de Shenton o arco cervicoobturatriz, que se forma al prolongar la línea curva que sigue el borde inferior del cuello femoral y debe seguir en forma armónica con el borde superior del agujero obturador. Si este arco está quebrado, es un signo de ascenso de la cabeza femoral y por tanto de luxación. Sin embargo, para efectos de diagnóstico precoz, este signo se considera propio de etapas tardías en la historia natural de esta enfermedad.